me olvidó eso. Muchas de esas cosas, muchas veces no tenemos idea qué es lo que pasa, cómo pasa y por qué pasa, ¿ya? Bien, entonces, vamos a hablar un poquito. A ver, déjenme ver si lo tengo acá. Dame un segundo para encontrar bien esto. Eh, eh, denme un segundo que creo que aquí había uno. No, ya, no importa. No lo encontré. Lo tenía en otro lugar, pero se me perdió. Lo vamos a hacer aquí mismo. Ya. La dirección como tal. Vamos a hacer los movimientos. Recordar que siempre, a veces con flechas quizás. Si así me va a salir un poquito mejor. Siempre el director va a marcar los bits, ¿ya? Los bits que sería como el pulso de cada obra, ¿ya? Muchas veces algunas obras son muy rápidas y no se alcanzan a marcar todas. Supongamos una obra que marca corcheas. Y estas son las corcheas. Imagínense si yo tuviera que marcar estas corcheas súper rápido. Pam, 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 pam. Movimientos muy rápidos que, al igual que ustedes, cuando hacen movimientos grandes y rápidos, se cansan. Director igual. Entonces, hay algunas cosas que se agrupan. Pero en este caso vamos a hablar de cosas sencillas. ¿Ya? No, este no era la flecha que quería, pero era esta flecha. Ya, el primer movimiento siempre va a ir hacia el centro, hacia abajo. Este va a ser, vamos a partir por la métrica de 4/4. Este va a ser el primer bit, ¿ya? El primer, exacto, tal cual como lo está haciendo Emilio. Luego, del centro, vamos a cruzándonos hacia la izquierda, ¿ya? Después de la izquierda, vamos a hacer un dibujo un poco más ovalado. Lo malo es que aquí yo no lo puedo hacer, pero vamos a ir a la derecha. Y el último bit va a ir hacia arriba, ¿ya? En estos 4 puntos es donde nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que empezar a conocer cómo el director marca esos 4 puntos, ¿ya? Les voy a dar un par de consejos que quizás les puedan ayudar a entenderlo, porque muchas veces el director marca más grande o más pequeño, ¿cierto? Y eso también tiende a confundir. Uno visualmente trata de buscar que siempre caiga en el mismo punto, o sea, ya sea aquí, acá, acá y arriba, ¿cierto? Pero a veces pasa que el director tiene un poco de énfasis y se pasa un poco más allá de donde estaba marcando, sino un poquito más abajo, etc. Entonces, todas esas cositas al uno como intérprete lo, lo confunde, ¿cierto? Entonces tú no sabes si era aquí, era un poquito antes o un poquito después. Y una de las cosas que ustedes se tienen que fijar que dentro de estos puntos, la mayoría de las veces, los 3 puntos siempre recaen a la misma altura o muy parecidos, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, escojo una llegada hasta este punto, la segunda y el tercer bit generalmente van a la misma altura, al mismo lugar, ¿ya? Y más importante aún es la aceleración. Cuando un director quiere marcar la llegada, siempre les va a gesticular una aceleración. ¿Ya? Si yo hiciera esto, todo plano, nadie entendería cuándo terminaría el pulso. ¿Cierto? Entonces sería como muy difícil de seguir. En ese caso, uno se cree que el bit es cuando deja de ir a la dirección que va. Me explico. Si yo voy hacia abajo y empiezo a cambiar, ahí era donde marcábamos el pulso. Donde se cambia la dirección, sería el pulso. Pero en un plano más normal, cuando uno marca ya un poquito más rápido, con cosas más rápidas, uno tiende a acelerar. Cuando ustedes ven que un director empieza a acelerar, es ahí donde como que golpea, ¡bam!, es donde se marca el pulso, ¿cierto? La mayoría de las personas que ya han trabajado conmigo, antes se ha dado cuenta que uno tiende a acelerar un poco el movimiento. Cuando lo acelera, ¡bam!, 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 es la marca. ¡Pam!, 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 ¡pam! ¿Ya? Ya sea legato, jam, 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 pues ya sea staccato, corto,
con un clic, ¿ya? Todas esas cositas después ustedes las van a ir entendiendo. Este es un típico 4 cuartos. Un típico 4 cuartos, ¿ya? No hay mayor dificultad en él porque serían los puntos a considerar. Luego, ¿qué pasaría, por ejemplo, un 3 cuartos? Un 3 cuartos se toma siempre que el 1 vaya al centro, no cambiaría el 1, y tampoco cambiaría el último pulso que va a ser igual al 4. ¿Por qué? Porque es el alzar para volver a comenzar hacia el centro. Entonces, en un 3 cuartos, por ejemplo, vamos a ver que la marca es más o menos como un triángulo. El 1 acá, el 2 a la derecha y el 3 hacia arriba, ¿ya? Ya sea quizás con algún estilo de dibujo. No siempre esto va a ser tan preciso, tan cuadrado, ¿cierto? Quizás el director lo marque de esa forma, como una forma ovalada. 1, 2 y hacia arriba como un paragüitas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Son distintas formas de marcar. Básicamente el dibujo en general es entender que el 1 siempre está en el centro. En este caso el 2 va a estar a la derecha y el 3 o último pulso de cada compás hacia arriba. Siempre el último pulso de cada compás hacia arriba. ¿Ya? Luego vamos hacia acá. Un 2 cuartos. Un 2 cuartos tomaríamos solamente el ir hacia abajo y el ir hacia arriba. ¿Cierto? El último pulso siempre iría hacia arriba. Entonces en un 2 cuartos el dibujo sería algo así. Yo no podría hacer un estilo de marcar hacia abajo porque después no se notaría la diferencia. Entonces se marca un poco lateral. Y esta lateral lo vamos a ver un poco curvado. Partiríamos, con esta línea, perdón. Partiríamos acá y al momento de llegar a este punto nos vamos como un cachito de paraguas. Y luego, de la misma forma, subimos hacia arriba. Cachito, nos devolvemos. Cachito, nos devolvemos. Este dibujo es bastante parecido. Se toma la misma idea. ¿Ya? Entonces el 1 estaría abajo como el paraguas y el 2 arriba. Y para esto mismo va a pasar lo mismo que le decía anteriormente. Se va a tomar un poco de aceleración. Jump, jump, jump. Donde vean que más rápido es el movimiento, es donde se marca el pulso. Pam, 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 pam. ¿Ya? Tengan presentes. Luego, como les decía la vez pasada, muchas de las cosas son muy rápidas para poder estar todo el rato marcando pulsos acelerados. Entonces se empiezan a agrupar, ¿ya? Después cuando tengan la suerte de ver a los profesores que estén tocando, que ellos también tienen una orquesta, y empezamos, una tercera orquesta con los profes, ¿ya? Y empezamos a trabajar ayer igual. Van a ver que también muchas cosas que ellos tocan muy rápido se van a agrupar. Ya no vamos a estar contando 1, 2, 3, 4, sino que se van a agrupar de a 2. 1, 2, 1, 2. Ahí están los 4 tiempos, pero ellos van agregando de cada 2 pulsos, se hace una métrica. Un 2 cuartos se utilizaría como para eso. ¿Ya? Este dibujito para hacer cosas rápidas. Ya, bien. Esto es todo lo que tiene que ver con la métrica en general. Y por último tendríamos bit de 1. Por ejemplo, un 3 octavos es un bit de 1, podría ser. ¿Ya? 3 octavos. Hay varios, la verdad, que se pueden agrupar, pero un 3 octavos, por ejemplo, típico, se marca de esta forma. Se hace una aceleración hacia abajo y con el rebote se vuelve a subir. Como dibujar netamente una rayita. Pam, pam, 1. Diga. ¿Una pregunta? ¿No? Ah, ya. No. Se le pasó el micrófono. ¿Ya? Entonces también, cuando agrupemos, por ejemplo, 3 pulsos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se va a marcar muy vertical, 1, 2, 3. Y en el impulso del 1 tenemos que volver. Jump, 2, 3, 1, 2, 3. Eso también es una típica marca. Ya, bien. Esta es la primera parte
de lo que es la dirección. El tema de las métricas. Cómo yo, por ejemplo, ordeno un compás y cómo yo, de manera visual, les voy indicando a todos los músicos que este es el pulso que vamos a escoger, que esta es la forma en que vamos a tocar, que esta es la forma en que vamos a ver el volumen, balancear, ¿ya? Todas esas informaciones se van viendo de acuerdo a lo que hace el director, ¿ya? Veamos un segundo ítem. Por ejemplo, tendríamos, hablemos de articulación. No, de matiz primero, de matices. Los matices tienen que ver con el espacio en donde está trabajando el director. Imaginemos que yo estoy trabajando con así un espacio. Entonces, si nosotros vemos este espacio es chiquitito, entonces quiere decir que el espacio que yo estoy trabajando es algo bastante despacio, porque es muy chiquitito. Y si empiezo a ampliar, empiezo a tener un volumen un poco más grande, un poco más grande y excesivamente grande. Así uno va jugando con los matices. Si ustedes ven que yo hago movimientos súper chiquititos, estamos haciendo movimientos pequeños, entonces estamos tratando de buscar sonidos 1, 2, 3, 4, despacitos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, si ustedes empiezan a ver que yo me empiezo a ampliar cada vez más, estamos hablando de sonidos más grandes, ¿ya? O sea, más fuerte. En sí, las primeras veces de ensayo es muy difícil darse cuenta de eso porque estamos viendo notas y eso yo no juzgo a nadie, ¿ya? De verdad no se preocupen, yo no juzgo a nadie en cuanto a eso porque las primeras veces que yo también fui a orquesta también me pasaba lo mismo. Era algo difícil, ¿cierto? Porque ya tocar violín es difícil y también tener que mirar hacia adelante es complicadísimo. Un director una vez me dijo, pucha, deja un ojo en la partitura y otro ojo en el director. ¿Cómo hacemos eso? No tengo idea. Hay que ser viscoso o tratar de darse vuelta a los ojos, pero es muy complicado. Después uno empieza a aprender esas cosas, cuando, por ejemplo, empieza a usar una mirada un poco más global, en la que yo miro la partitura, pero también observo lo que pasa acá arriba, ¿ya? Después más adelante, quizás cuando sean más adultos y tengan la capacidad de, de andar en auto, quizás empiecen a trabajar esa habilidad, ¿ya? Esa habilidad de ya empezar a ver de manera más global, no solamente un punto fijo. Y bueno, y hay otras formas también de hacerlo. Eh, ya, pues entonces es complicado realmente seguir a un director las primeras veces. Por la misma razón, ustedes deben comprometerse a estudiar las partituras para que así se sepan ya lo que viene y puedan de vez en cuando mirar hacia arriba. Entonces estoy tocando, miro hacia arriba y vuelvo. No necesariamente tengo que mirar todas las veces, ¿ya? La mayoría de la información no siempre me dirijo a uno en específico. Por ejemplo, en el ensayo de ayer, ¿ustedes vieron que yo siempre los miraba a ustedes? ¿Ustedes vieron que todas las partituras yo estaba pendiente de ustedes? ¿De alguien en específico? Ah, Emilio, ¿tan perseguido te sentiste? ¿Ah? ¿No? No, ya. Entonces sentías que no te miraba tanto. Por algunas veces te miraba, pero otras veces miraba a otros compañeros. Entonces, no siempre necesito estar mirando al director, ¿ya? Y ahí después ustedes también se van a dar cuenta. La música requiere algunas partes que salgan más que otras y esas son las que van a ser dirigidas. O entradas que necesitamos remarcar más que otras, ¿ya? Como por ejemplo en el re menor de los que están tocando adultos, se dan cuenta que el tema principal va entrando de a poquito. Entonces yo doy esas entradas y me centro en ustedes porque ustedes son el tema principal. Las partes que siguen tocando no siguen con un tema principal, algo más diferente. ¿Ya? Entonces ahí uno también va viendo que en esta parte yo solamente necesito el director para entrar y después puedo seguir tocando solo sin problema hasta que venga o aparezca algo nuevo, diferente o necesario para la obra, que después también se conoce más al momento de seguir trabajando, ¿ya? O, por ejemplo, la orquesta infantil, cuando nosotros, por ejemplo, estábamos tocando
estrellita, le pedía más a los segundos violines que tocaran porque ellos deben sonar más fuerte que las cuerdas bajas, etcétera, ¿ya? Y que los violines primero sí o sí tienen que tocar mucho más fuerte, ¿ya? Porque son la melodía principal, claro. Entonces, ahí uno también va diciendo, ah, ya, mira, ahora el director me necesita porque me está dando alguna indicación y está de frente mío. Entonces me está exigiendo algo, me está pidiendo algo. Pero después otras veces los dejo de mirar, porque ya ustedes ya entendieron el mensaje y siguen solos, ¿cachai? Entonces no los estorbo más que los ayudo si estoy todo el rato mirándolo a ustedes. Entonces les doy la señal, les doy lo que quiero, ustedes lo hacen y luego después me centro en alguna otra fila que necesite ayuda, ¿ya? Entonces ahí uno también va cachando y va viendo, ah, ya en esta parte el director me pidió algo, entonces aquí es donde yo debo mirar y me empiezo a notar o empiezo a acordarme, aquí es donde debo mirarlo porque él me va a ayudar o él me va a indicar alguna cosa. Mientras que acá, no, acá toco normal, toco despacito, calladito, o sea, despacito. Claro, toco despacito, ¿cierto? Porque no soy la voz principal, etcétera. ¿Ya? Esas cositas ustedes las van a ir aprendiendo de a poquito, tal cual como el violín. Uno nunca aprende todo de un momento a otro. Y si vieron también, los mismos profesores llevan años y años estudiando al igual que yo, y aún así todavía no lo saben todo. Es una carrera eterna, que nunca, como dijo Drachen, nunca se termina de aprender. Pues siempre hay algo nuevo y siempre hay música nueva también. Entonces, no da la vida para realmente tocar todo lo que existe de violín. No da la vida, no alcanza. ¿Ya? Así que en ese aspecto, uno sigan trabajando y vamos aprendiendo de a poquito, que para eso estamos estudiando. ¿Ya? Bien, sigamos. Otra de las informaciones que hablamos con la orquesta infantil y con la otra no hablamos mucho porque en realidad ellos ya lo detectan desde la partitura, pero hablamos de lo que sería la articulación, ¿cierto? Nosotros tenemos dos mundos diferentes o dos mundos extremos, llamémoslo así, de dos lados. Por un lado tenemos un mundo un poco más legato, un poco más conectado, muy conectado, ¿ya? Que no haya ningún espacio entre cada nota. Y por el otro lado tenemos eh, un mundo mucho más staccato corto, ¿cierto? Esos son los dos extremos que nosotros tenemos. Y ya sea que ya vaya por el lado legato, staccato y los distintos matices que tiene cada uno. Por ejemplo, staccato puede ser martele, puede ser spiccato, puede ser staccato ligado. Miles de variantes que aludan a lo mismo, a que se articule una, una, una nota, y por el otro lado tendríamos los legatos, ligados, detachés, etcétera, 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 ¿cierto? Que también aluda a que sean muy conectados. ¿Cómo hace el director para entender eso? Básicamente piensen en el brazo del director como el arco de ustedes. Si ustedes ven que el director mueve de manera muy constante y nunca frena, ya sea como por ejemplo si estuviéramos pintando. Lo mismo que cuando nosotros trabajamos muñeca aquí con el arco, lo mismo. Si ustedes ven que la batuta se mueve de manera muy seguida y sin freno, estamos hablando de un detaché. Pero ¿qué pasaría si ustedes ven que mi brazo se detiene? Si ven que mi brazo se detiene, ¿ya? Estamos haciendo lo mismo que el arco cuando se detiene. Entonces estamos aludiendo a un staccato. ¿Okay? Entonces si ven que yo empiezo a hacer movimientos cortos con detención, es porque quiero que ustedes también hagan que el arco se detenga y haga estas articulaciones. ¿Ya? Porque en el fondo básicamente es eso es el arco, la batuta o el palito, como lo quieran llamar, básicamente es un arco, es un arco. Entonces, vean, traten de ver en la información que yo doy del movimiento aplicados a lo que es el arco. Y eso es todo, eso es todo. Esas son las tres grandes partes que necesitamos. Uno, un pulso. Dos, un matiz. Y tres, una articulación. ¿Cierto? Eso es lo importante, que genera que una música tenga la misma idea o que un grupo tenga la misma idea y no todos tengan ideas diferentes. ¿Por qué creen ustedes que existe el director?
¿Es necesario un director o no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tocaran solitos? ¿Para qué creen que sirve? Yo creo que es para que la orquesta no se desordene. Ya, por ahí hay un buen punto, ¿cierto? No hice el ejercicio, mira, me hubiera gustado hacer el ejercicio, pero se me olvidó. Hay un ejercicio muy bueno que es que el director de una entrada y todos toquen. Siempre pasa que suena un desorden pero gigantesco. ¿Por qué razón pasa eso? No es porque ustedes sean malos o porque yo me equivoqué o hice algo. No, la mayoría toca súper bien. El problema es que cada uno tiene un pulso diferente, por ejemplo. Imagínate que Emilio quiere tocar la estrellita y las tocó a esta velocidad. Pam, pam, pim, pim, pam. Pero mientras que por el otro lado, la pía iba a tocarlo a esta velocidad. Tan, tan, pim. O Mateo querías tocar un punto medio, pam, pam, pim, etc. Entonces, si yo trato de juntar todas esas cosas con esos distintos pulsos, lo más probable es que suene muy desordenado. La música está realmente hecha para ser ordenada, porque se corre una cosa, suena muy mal. Una pura cosita que se corra suena súper mal, ¿ok? Porque está hecha para ser ordenada. Es como, no sé, se me ocurre, es como una camisa y sus botones, una cosa así. Está hecha los botones para estar puestos en un lugar, porque si lo colocas en otro, no funciona, ¿cierto? Algo así. Bien raro el ejemplo, pero tiene una idea de lógica. Entonces, primero, un primer punto, el orden, ¿cierto? El pulso, porque si yo escojo un pulso para todos y todos me siguen, ahí todos vamos a andar en ese lugar y va a estar ordenado. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra cosa más? ¿Para qué otra cosa más creen que sirve el director? ¿Sirve para las articulaciones? ¿Será tan necesario? Esas cosas como staccato, legato. Pero ustedes no tienen esa información en la partitura. Si la partitura quisiera un staccato, un legato, lo tiene escrito. Entonces, ¿el director realmente sirve para esos temas de las articulaciones? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Ya, usted dice que sí. ¿Por qué razón cree que sí? Porque por el otro lado me dicen que no. ¿Qué crees tú, Gabriel? Mm, es que el director tiene una visión generalizada de toda la orquesta. Muy Y bien. nosotros estamos enfocados en nuestro propio tema, así que Perfecto, perfecto, muy bien. Claro, tenemos distintos intérpretes. Aquí esto es muy importante también, ¿cierto? Cada uno entiende una articulación de diferente forma. Por ejemplo, no sé, si pudiésemos hacer el ejercicio de que yo les dijera, Emilio toca un staccato, Gabriel toca un staccato, Felipe toca un staccato, Francisco, etc. Si escucháramos todos los staccatos, rara vez sonarían iguales. Algunos sonarían más largos, otros sonarían más cortos, otros sonarían, etcétera, etcétera, con distintas quizás cantidades. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, en ese punto tenemos algo importante, el tema de ordenar. Pero yo creo que el ordenamiento se puede hacer si yo escucho, por ejemplo, imaginemos que violín uno y violín 2 tienen esta articulación, un staccato, y empiezan a tocar juntos y empiezan a regularse, ¿cierto? Porque si yo escucho que mi compañero lo hace más corto, yo puedo hacerlo más corto y lo empiezo a ajustar. Como por ejemplo, ayer Pía con los chelistas empezamos a ajustar la articulación y la terminaste tocando exactamente igual que la chelista. Y, aunque al principio la hacían más larga y ahí después empezaste a hacerlo más cortito. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, se puede regular solo, pero tal cual como también dijo Gabriel, yo tengo una mirada general de todas las partes y no todas las partes siempre suenan iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si violín uno y 2 tienen un legato hermoso, pero mientras que viola, cello y bajo tienen un staccato? Entonces ahí uno se dirige a ciertas partes y les indica ciertas cosas. ¿Para qué? Para que los otros sepan qué está pasando o cómo, o claro, o para que no crean, entren en duda en que imaginemos que lo mismo, imaginemos que ustedes violines tocan un detaché hermoso
o un legato hermoso, mientras que los violas dicen, pero yo tengo staccato, ¿por qué lo está haciendo, lo están haciendo legato? Y empieza ellos también a tocar legato para no quedar atrás, y ahí yo les digo, no, estaban bien, una cosa así, claro. Entonces también las dudas son muy comunes aquí, muy comunes. Uno se deja llevar también por el oído o por lo que quiere, lo que está escuchando o lo que quiere interpretar de, y el director en general organiza eso. Ya, entonces, de ahí mismo, de la parte de articulación, nace la parte interpretativa, ¿ya? Que tiene que ver con matices y tiene que ver con fraseos, ¿ya? Si bien con varios de ustedes, o bueno, en realidad con pocos de ustedes he hablado realmente de fraseos, porque siento que la interpretación en sí es algo muy, muy avanzado, ¿ya? No imposible, para nada, no imposible, pero es algo muy avanzado que a mí siempre me gusta verlo como profesor un poco más adelante. Lo primero que ustedes tienen que enfocarse es tocar lo más posible, porque así generan destrezas, generan herramientas y después cuando tienen todas esas herramientas yo empiezo a hablar de interpretación, ¿ya? En resumidas palabras, interpretación tiene que ver con cómo yo siento la obra y cómo la quiero expresar, ¿ya? Porque si toco todo igual es terrible, fome, ¿cierto? Si toco todo así, ya, fuerte, despacio, etcétera, fome. Pero si yo quiero dar un mensaje con esa música, eso es una interpretación, ¿ya? Bueno, de ahí vamos a hablar más allá en detalle con ello. Ya, ahora lo que voy. Esa interpretación es súper personal. Por ejemplo, yo le voy a decir, por ejemplo, no sé, imaginemos que Gabriel con Francisco y Felipe están en violín uno y están tocando una, una frase de un tema, ¿ya? Entonces ellos dicen, yo les digo, chiquillos, crescendo, ya, pero Gabriel siente que ese crescendo tiene que ser grande, mientras que Francisco dice que un crescendo un poco más suave, más sutil. Y Felipe también se carga para alguno de esos lados, sea cual sea, ¿ya? Entonces ahí también tenemos diferencias de interpretación, porque él dice, ah, a mí me gusta, pero esta parte es como tensa, entonces tenemos que llevarle harto crescendo. El otro dice, no, no, no es tanto, no es necesario, porque aquí es un crescendo de forte a fortísimo, mejor más claro, de piano a forte, ya no es tan grande. Mezzo forte a forte, eso, perdón. Ya, entonces son crescendos pocos. Entonces ahí uno también tiene interpretaciones diferentes, como quiere realmente que suene. O acá, por ejemplo, dice piano, toda esta cosa en piano, pero algunos quieren hacer un crescendo y bajar, otros lo tocan todo parejo, etcétera. Esas son como decisiones que toma el músico. Y ahí también tenemos distintas decisiones entre cada músico. Imaginemos, estamos haciendo un cuarteto, un quinteto de por lo menos, o sea, de 5 filas, de 10 personas, por ejemplo. Ya, somos 10 personas y en la otra orquesta somos muchos más. Deberíamos ser como 14, 15. Entonces, no los conté, la verdad. Ya, pero no importa. Entonces, somos muchas personas que damos o queremos decir cosas diferentes, ¿cierto? Yo quiero hacer un crescendo más grande, yo más pequeño, yo quiero hacer esto, otro, etc. Entonces, al tener tantas versiones diferentes, va a sonar cualquier cosa. Por la misma razón, existe el director para ordenar también. El director decide lo que va a hacer y todos se acoplan a lo que dice el director. ¿Cachai? Porque si no, o ni siquiera el director, puede ser incluso hasta el concertino, el primer violín que toque y que mande a la fila. Él puede tomar decisiones también. Si imaginen si hacen un quinteto sin director, se puede hacer, por supuesto. ¿Ya? Y el concertino toma las riendas. O imaginemos que el chelista es el más seco y él es el líder del grupo. Un líder que escoja unas cosas y todos lo seguimos a él. Porque si no, si todos remamos por distintos lados, vamos a tocar cualquier cuestión. Como una cosa amorfa, así bien extraña. ¿Ya? Entonces, claro, si bien nuestra pega es súper... ahí nomás, ¿cachai? Porque solo movemos un palito. El mérito lo tienen ustedes, porque ustedes generan sonidos y hacen música, ¿ya? Pero el director es una de las partes importantes, si no más importantes, en estos
conjuntos grandes, porque hay que ordenar, es necesario ordenar todas estas cosas, o si no, claro, puede quedar el despelote, o podemos hacer cualquier cosa que no vaya de acuerdo a las ideas generales. ¿Ya? Así que eso sería a grandes rasgos la pega del director. Bien, ya, hablamos todo lo que tiene que ver con la mano derecha. La mano derecha siempre es la parte métrica y la parte un poco tiene que ver también con matices y articulación, ¿ya? Esas tres partes se ven muy bien con la mano derecha. Yo podría dirigir solo con la mano derecha sin problemas. La mano izquierda, por el contrario, tiene otra pega, ¿ya? Que tiene que ver con algo interpretativo, ¿ya? Porque también igual tiene que ver mucho con el tema de matices y todo, pero es algo más interpretativo. Tenemos muchas voces, ¿cierto? La mayoría de las voces siempre se va a dividir de esta manera. Una melodía, o varias melodías, pero varias personas, pero con la misma melodía, ¿ya? Y acompañamiento. El acompañamiento siempre debe mirar la mano derecha, ¿ya? Cuando yo, el acompañamiento, tomo un papel protagónico, yo me voy a dirigir a él, ¿cierto? Imaginemos que estamos tocando acá y después las violas tienen un solo hermoso, entonces me dirijo a las violas, ¿ya? Por esa misma razón también me muevo tanto para arriba y para abajo. Ya, ahora, la mano izquierda siempre va a tener que ver con matices. Por ejemplo, un crescendo. Si nosotros vemos que el director empieza a ampliar, hacer esto, ¿ya? O hacia arriba y hacia abajo también, tiene que ver con el tema de matiz. Pues aquí no lo puedo mostrar mucho, pero básicamente es esto, ¿ya? Entonces, si yo estoy marcando chiquitito y empiezo a ampliar, y empiezo a agrandar, claro, porque estoy queriendo decir que el sonido debe empezar a ampliarse. O viceversa, si empiezo a bajar, el sonido baja. ¿Sí? Tiene que ver algo más con la interpretación. También el sonido, si ustedes ven que quiero matices, como que se dibuja un poquito la música. Es como extraño, quizás en este cuadradito chico no lo puedo mostrar bien, pero vamos a tener distintos sonidos, ¿ya? Distintas cosas aplicadas a la mano izquierda. Entonces, cuando ustedes sean melodía, traten de mirar un poquito, porque el pulso lo van a llevar bien siempre. Los chiquillos siempre, todas las filas van a estar marcando su pulso. Ustedes no se van a perder. Cuando sean melodías, siempre miren la mano izquierda. La mano izquierda es la que les va a dar algún mensaje. Por ejemplo, si yo quiero que crezcan y bajen al tiro. Si yo quiero hacer pizzicatos cortitos, pizzicatos un poquito más grandes, ¿cachai? O más reverberancia. Si yo quiero que el sonido sea grandote, tenuto, o le exijo un crescendo, bueno, ahí después me van a ir conociendo y van a cachando mis mañas mis movimientos. Pero básicamente es eso. La mano izquierda es una de las cosas más difíciles de nosotros, porque es complicado la disociación, al igual que ustedes. Tocar y mover acá es complicado, acá también es un poquito complicado, ¿ya? Pero la mano izquierda siempre se va hacia todo lo que tiene que ver con la melodía en general. La mano derecha siempre con la parte armónica o sea, más armónica, perdón, rítmica. Todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, etc. Ya, bien. Recordar una de las cosas más importantes que tienen que tener presente y a manera general, y les va a ayudar mucho también para enfrentarse a una orquesta, ya sea si miro o no miro al director, es tener en cuenta ese plano general de que siempre la melodía debe estar por sobre el acompañamiento. Tengan eso presente y de verdad que les va a ir muy bien. Si yo soy violín 1 y toco el solo o la melodía principal, debo estar más fuerte que todo el acompañamiento. Y todo viceversa, si yo quiero o sea, si yo ahora soy violín 1, estaba tocando la melodía, pero después empiezo a hacer pizzicatos nomás y ya dejo de acompañar básicamente o sea, claro, dejo de tocar el solo y ahora el violín 2 toca la parte principal, bajo, siempre por debajo de, ¿ya? Y en la parte armónica siempre se arma de acuerdo a un líder, el que va a ser la voz más importante y todas las demás por debajo. Después, insisto,
a medida que más ensayos tengamos, más trabajada va a ser esa idea, ¿ya? Pero por ahora tengan presente eso. Si sienten que son melodía principal, toquen fuerte. Si sienten que son melodía acompañante, toquen despacio. Van a ir viendo ahí cómo se arma y cómo suena de bonito la obra en general. Ya, según todo lo que acabo de decir recién, ¿hay alguna duda, algo que no haya quedado claro o que les gustaría preguntar de acuerdo a lo que vivieron ayer? ¿Algo que no haya quedado claro de ayer? ¿O que les gustaría preguntar, profe, vi esto, no lo entendí? ¿O los profesores hacían esto? ¿Qué significa? Voy a ver si le pusieron atención a los profesores. Por ejemplo, yo siempre, bueno, muchas veces todas las canciones parten en el uno, ¿cierto? En la orquesta 2 o la orquesta... Ya, la orquesta 2. Me gusta llamarlo por número. Porque infantil no pega, si igual varios son grandes ya. La orquesta 2, por ejemplo, ustedes estaban tocando puras canciones de, de Suzuki. Y todos partían en el inicio, ¿ya? No había problema. Pero, por ejemplo, aquí tenemos a Maxi y a Pia que estaban tocando violín 3 y 4. Ya. No siempre tocábamos siempre, ¿cierto? A veces teníamos silencios de negra, silencios de corchea, cositas así. Entonces era como un poquito más complicado que los violines que siempre estaban tocando constantemente. ¿Qué hacían los profesores, por ejemplo, cuando ustedes tenían que entrar después? ¿Cómo ellos les ayudaban a ustedes para entrar bien? ¿Observaron a su profe? ¿Qué es lo que hacían? ¿O alguien por el lado, qué sé yo? O por ejemplo, la misma orquesta 1, cuando estábamos tocando el re menor, ustedes no partían al tiro, ¿cierto? Partía primero el cello, después la viola, después violín 2 y al final violín 1. ¿Cómo partían ustedes? Obviamente contando los silencios, pero ¿qué es lo que realmente les da ese impulso de comenzar? Aparte del director también, por supuesto. ¿Vieron que los profes daban la señal? ¿O no? ¿Alguien se fijó? ¿Sí, cierto? O sea, iban contando, o sea, el, el jefe que me tocó de ahí, iba contando los compas, Muy bien. y ya al último decía, tomar el violín, ya como señal de que iban a tocar. Claro. Ya, entonces una parte visual de tomar el violín, ¿cierto? En el momento ya de preparación. Y la última, antes de comenzar siempre, ¡pa! Da un impulso, ¿cierto? Ujú. Exacto. Gabriel, no sé si quieres decir algo. Ah, ¿con qué? Ah, no, ya, es que tenías el micrófono prendido, por eso te preguntaba. Querías decir algo. Ay, Ujú. Y entonces, por ejemplo, claro, esas señales también es muy, muy típico en lo que respecta a una orquesta juvenil, ¿ya? Y es muy necesario, porque estamos tan pendientes de la partitura que yo sé que es difícil mirar al director, porque tenemos que saber la nota que viene y toda la cosa. Pero teniendo a alguien al frente o al lado que nos pueda dar la señal, es algo que está más cerca y que es más fácil de seguir, ¿ya? Eso también, ustedes tienen que acostumbrarse a impulsarse con él y bueno, con los grandes ya hemos trabajado varias veces eso, pero cuando respiramos juntos, tocamos juntos. Es como claro, se amalgama mejor todo este ambiente de trabajo, ¿ya? Entonces, al tener el mismo impulso, partimos en el mismo momento y en el mismo lugar. Es una forma de sincronía muy buena. ¿Ya? Así que también empiecen a imitarlo, empiecen a imitarlo. Es uno de los consejos que les puedo dar de aprender esa idea de comenzar con respiraciones y un impulso. ¿Ya? Después, más adelante, no lo van a necesitar tanto o va a ser mucho menos notorio. Aquí ellos lo hacen grande. ¿Por qué? Para que ustedes se vean desde atrás, desde el último. Imaginemos el último violinista. Imaginemos que tenemos una fila de violines de por lo menos 5 atriles. 5 atriles, por 10 violines primero, por ejemplo.
Entonces, hasta el último debe mirar el gesto para que entren juntos, ¿ya? Si es que no miran al director, obviamente el director también hace lo mismo, pero eh, el jefe de fila siempre ayuda mucho, mucho en ese aspecto. Ya, ¿alguna otra cosa, duda, consulta que hayan visto, que hayan se hayan dado cuenta? Por ejemplo, les quiero preguntar, ya vamos a dejar de grabar porque esto ya es fuera